La palabra de Dios nos acompaña, nos ilumina y nos fortalece. Bienvenidos a Palabras de Vida. Un espacio donde cada día distintos sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná nos invitan a reflexionar sobre el Evangelio. Un momento de encuentro con la fe, la esperanza y la guía de la palabra de Dios. Para transitar nuestra jornada con su luz. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, aquellos que nos siguen siempre en Palabras de Vida. Como cada martes, soy el Padre Ariel Folonier, compartiendo con ustedes el Evangelio de cada día y la reflexión. Hoy, en este martes de la semana quinta del tiempo durante el año, en este martes vamos a escuchar y comentar de San Marcos, como ya lo venimos haciendo, en el capítulo 7, los versículos 1 al 13. Texto en el cual Jesús se encuentra y polemiza con algunos fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén. Pero antes de la proclamación, de la lectura del Evangelio, antes de la reflexión, como siempre, vamos a rezar, vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza
hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso, le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Crea en mí un corazón puro, limpia mi alma y purifica mi interior. Dame, Señor, un espíritu nuevo para dejar mi rebeldía por tu amor. Arrepentido, Señor, vengo ante ti. Te pido perdón y quiero estar más cerca de ti. Tu misericordia y tu amor me han rescatado del abismo y el dolor. La luz del Evangelio nos guía cada día. Seguimos compartiendo Palabras de Vida, un espacio de reflexión en Radio Corazón. Hemos compartido el Evangelio de este día, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Texto en el cual nuestro Señor Jesucristo polemiza con unos fariseos y algunos escribas llegados de Jerusalén, que dice el texto se habían acercado a Jesús y observaron algo que les llamó la atención.
observaron que los discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. San Marcos introduce aquí una aclaración histórica necesaria para que sus oyentes puedan comprender lo que viene a continuación. Recordemos que San Marcos escribe su evangelio para los cristianos provenientes del paganismo, de la tradición romana, por así decirlo. Entonces sus lectores no conocían las leyes judías y hace falta entonces que San Marcos lo aclare aquí. Entonces San Marcos aclara: los fariseos en efecto, los judíos en general, no comen sin antes lavarse las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y después cuenta otros ejemplos más, que cuando vuelven del mercado no comen sin hacer las abluciones y que hay otras prácticas a las que están aferrados, repite una vez más, por tradición, lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla, etc. Pone en contexto. Los fariseos en general, los fariseos en particular, los judíos en general, son cuidadosos de ciertas prácticas y 2 veces aparece la expresión tradición, siguiendo la tradición de sus antepasados, aferrados a su tradición. Y a continuación se narra el hecho. Los fariseos le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados? 3 veces aparece aquí hasta ahora y seguirá apareciendo la palabra tradición. Estos le reclaman a Jesús que los discípulos no sigan la tradición y que hay que respetar la tradición. En el fondo, lavarse las manos o no se fundamentaba y se sostenía porque era parte de la tradición recibida de los antepasados. Jesús responde citando un texto de Isaías. Este pueblo me honra con los labios, su corazón está lejos. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos, que viene a ser una especie de sinónimo de tradición recibida, preceptos humanos. Y a continuación, Jesús contrapone. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por una parte, por seguir la tradición de los hombres por otra, como 2 realidades que Jesús aquí contrapone. En realidad, ellos mismos contraponen en su práctica, los fariseos. Por mantenerse fieles a la tradición de ustedes, su tradición, la de ustedes, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Y les pone un ejemplo donde esto sucede. Moisés les dijo que honren a tu padre y a tu madre. 4.º mandamiento, ley de Dios, mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y como una consecuencia, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. Pero parece que la normativa judía permitía en algún caso no hacerse cargo de los padres. Si ustedes declaran corbán, ofrenda sagrada, todo lo que tienen, no lo ayudan. Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos que alguien nos dijera: mira, si vos declarás que todos tus bienes van a ser donación para la iglesia, para la parroquia, para la diócesis, entonces no es pecado que no ayudes a tus padres. Sería tremendo. Sería tremendo. Pues algo así sucedía. Y Jesús remata diciendo: así anulan, y otra vez la contraposición, la palabra de Dios, anulan ustedes la palabra de Dios por una tradición que ustedes mismos se han transmitido. Anulan la palabra de Dios por una tradición que ustedes se transmitieron. Ustedes descartan, dejan de lado el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. Por mantenerse fieles a la tradición, descartan el mandamiento de Dios. Por eso me parecía oportuno en este día, a la luz de este texto, y viendo que en 6 ocasiones aparece la palabra tradición, dedicar hoy una pequeña reflexión sobre la tradición, la gran tradición de la Iglesia y las tradiciones dentro de la Iglesia. Para eso me voy a servir del catecismo de la Iglesia Católica, porque para nosotros la tradición es súper importante. Y hay que saber distinguir la gran tradición de la Iglesia de otras tradiciones
de la tradición a la que no se puede nunca abandonar, de tradiciones con minúscula y en plural que sí pueden abandonarse. Pero eso lo vamos a hacer luego de una pausa. Pausa y enseguida retornamos. Oh corazón, encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Yo me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Oh, decido creer que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Oh, oh, oh. Un mensaje de esperanza, una enseñanza para el alma. Palabras de vida, la fuerza del Evangelio en tu jornada. Continuamos con nuestro programa de Palabras de Vida, en este día comentando el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13, texto en el cual aparece en 6 ocasiones la palabra tradición, y que pensé que sería bueno a propósito de este texto leer y comentar con ustedes el número 83 del Catecismo de la Iglesia Católica, que se titula como Tradición Apostólica y Tradiciones Eclesiales. Es verdad que dentro de la Iglesia es súper importante la tradición de la Iglesia. La palabra tradición, el verbo tradere en latín, designa aquello que se transmite, que se conserva, que se custodia, que se protege. Esa es la gran tradición de la Iglesia o el depósito de la fe. De generación en generación hemos ido transmitiendo el credo que hemos intentado conservar siempre en su más íntegra pureza. Las Sagradas Escrituras que han sido transmitidas de generación en generación y conservadas y guardadas. Dice el Catecismo, esta tradición, la gran tradición de la que hablamos, es la que viene de los apóstoles. San Pablo dice en una de sus cartas, lo que yo recibí y a su vez les he transmitido es lo siguiente. En 2 ocasiones utiliza San Pablo esta expresión, cuando habla de la resurrección y cuando habla de la Eucaristía. Con lo cual, estas palabras de Pablo muestran una preocupación por la fidelidad, por conservar puro algo. Lo que yo recibí y a su vez les he transmitido es que en la última cena, la noche de su pasión, el Señor tomó pan, etc. Lo que yo recibí y a su vez les he transmitido es el mensaje de la resurrección. Entonces, esa gran tradición es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo.
Es decir, la gran tradición es lo que los apóstoles vieron, lo que escucharon, lo que recibieron, lo que, iluminados por el Espíritu Santo, lo aprendieron, lo desglosaron, lo profundizaron. La primera generación no tenía aún el Nuevo Testamento, dice el Catecismo, escrito. Jesús no dejó escrito un libro. Los apóstoles pusieron por escrito lo que habían visto y oído. Esa es la tradición con mayúscula, aquello que no se puede perder. Pero hay que distinguir la gran tradición, dice el Catecismo, de las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales que han nacido en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Formas de vivir la fe de la iglesia que a veces pueden ir cambiando con el tiempo. Hay cosas que siempre han de permanecer idénticas y otras que sí pueden cambiar. ¿Qué sé yo? La forma de los ornamentos litúrgicos, la forma de una casulla, que sea guitarra o no sea guitarra, la forma de colocar las velas en el altar. Hay cosas que pueden ir variando con el tiempo. Otras no, el Evangelio no va a cambiar, los mandamientos no van a cambiar. Dice el Catecismo, estas tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales son formas particulares en que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los distintos lugares y a las diversas épocas. El rezo del Via Crucis, el rezo del Rosario, la forma en la cual se celebra el matrimonio, siendo sustancialmente el mismo en el norte, en África, que en América. Hay distintas variaciones. Solo a la luz de la gran tradición, sigue el Catecismo, esas tradiciones en plural y con minúsculas, pueden ser o mantenidas, o modificadas, o abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Y aquí quiero entrar un poquito más de lleno o más en concreto. ¿Cuántas veces en las comunidades, en las parroquias, en las diócesis, en las escuelas, en los movimientos, sostenemos cosas con esta expresión: aquí siempre se hizo así? Aquí siempre se hizo así. ¿Y por qué lo hacen así? Porque siempre hicimos así. ¿Y por qué salimos para estar al lado con la procesión del santo patrono? Y porque siempre íbamos para ese barrio. Y no se puede ir para el otro barrio. Ah, no. Los padres que estaban acá y fundaron la parroquia siempre salían para ese lado. Y nos ponemos muy rígidos con cosas que son totalmente accidentales. Y en cambio, para vergüenza nuestra, vamos relativizando cosas que no son relativizables. Nos permitimos ponernos rígidos con tonterías, con pequeñeces como esta, la vela, las flores, el guión, quién canta, quién no canta, la procesión, etc. Y nos vamos acomodando al mundo y poco a poco decimos, cristianos católicos, bueno, esto antes era pecado, pero ahora bueno, los tiempos cambiaron. Esto antes estaba prohibido, pero bueno, esto ahora ha cambiado. Cosas que no, cosas que son parte de la gran tradición. Los mandamientos de la ley de Dios forman parte de la gran tradición. Los 10 mandamientos no cambian. Cambian otras cosas. Por eso este texto de este día, donde Jesús le recrimina a los fariseos con estas palabras, nos vienen bien. Jesús le dice a los apóstoles: ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. A veces somos más rígidos con pequeñeces que con lo central y fundamental. A veces sucede que en ciertos movimientos, ciertos tipos de retiros, etc., se sostiene rígidamente ciertas cosas porque, no, son la esencia de tal retiro, son la esencia de tal movimiento. Padre, acá la misa de clausura la hacemos de esta manera porque es parte de la esencia. Cosas altísimamente discutibles. Y nos ponemos rígidos en cosas que son súper opinables y nos volvemos relativistas en cosas en las que no se puede serlo. Los mandamientos de la ley de Dios, los evangelios, las cartas de San Pablo, etc. Por eso este día nos viene bien para descubrir que en la Iglesia existe una tradición con mayúsculas y tradiciones con minúsculas y en plural. La gran tradición ha de ser conservada y transmitida íntegramente.
esas tradiciones, esas prácticas y costumbres, ese siempre se ha hecho así, como dice el catecismo, puede ser mantenido, pueden ser mantenidas esas prácticas, ese siempre se ha hecho así, puede ser modificado o también a veces ha de ser abandonado, a la luz de la gran tradición y bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Dios te concede una buena jornada, Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana. No hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad de Jesús. Palabra sembrada en nuestro corazón es un paso más en el camino de la fe. Gracias por compartir este espacio de reflexión en Palabras de Vida. Nos reencontramos en la próxima emisión para seguir profundizando juntos el mensaje del Evangelio. Conocí los días y horarios de emisión en www.fmcorazon.org.